entre comillas. O sea, podía ser hecho poesía. O sea, el llanto de un niño que le falta el alimento en las alturas de Huancavelica, para mí es un poema. Solamente es oír llorar de hambre a alguien. O el canto de un estudiante de lírica en el conservatorio o en cualquier escuela que levante un do de pecho, por ejemplo, pues también es un poema, porque está desafinando como un loco. O el canto de Davis Orozco presentándose en el Guaralino, pues también para mí es un poema. En ese sentido yo digo, o nosotros dijimos, en todo caso, que había un grito en el Perú que estaba silenciado y que necesitaba que alguien carajo le diga, oye, ya, se acabó este silencio, esto de hablar a media voz, estos murmullos que siempre existió en todo. Dejar la cucufatería. Y dejar la cucufatería y la mariconada. No estoy hablando de los gays, no, la mariconada como sentido de cobardía. Acá en el Perú se dice mariconada. O sea, no es el maricón, el que es homosexual, no. Yo digo la mariconería como de cobardía. Claro, como no quiero enfrentar los retos, ¿no? Es cobardía, falta de valor, y de fuerza, de valentía, eso es mariconada. Entonces, en ese sentido, en el Perú siempre hubo mucha mariconada. Entonces la gente hablaba en voz baja, el eterno murmullo, el decir las cosas a media voz. Por eso, el libro extraordinario que nosotros tenemos, que lo armó Tulio Mora, se llama precisamente Los broches mayores del sonido. Este libro. Es decir, broche quiere decir cerrar, juntar, articular, mayores, o sea, de los gritos nacionales. El Perú es un país que ha tenido muchas revoluciones, muchos movimientos, porque tenemos muchas naciones dentro de nuestro país. Y cada uno tiene su voz y cada uno tiene su palabra. Y bendito sea. Qué bueno. Así somos menos aburridos que otros países que solamente comen pan. En sus inicios en Horacero, más o menos yo sé la historia que empezó con una metida de cabeza que le hicieron. No, esa es la anécdota. No, yo soy escritor de niño, ¿no? Lo que pasa es que mi padre tuvo dos posibilidades que fueron vitales en nuestra vida. Uno, que era un comerciante arequipeño que se dedicaba a traer ganado, vacas, toros, para que los acá se coma churrasco en Lima. Y lo traía en barco. Ese era su negocio porque mi padre fue ganadero en Arequipa. La familia se vino a menos y mi padre dejó ese negocio de ganado. Yo paraba mucho en los camales. Había un camal en San Bartolo, ahí acodaba los barcos que traían los animales. Y ahí los beneficiaban, ahí los mataban y ahí cortaban y ahí vendían la carne para todo Lima. Era el canal más grande que había en Lima en ese momento. Mi padre deja ese negocio y se dedica, por obras del destino, del azar, se dedica a la industria del libro. Comenzó a trabajar con Sandro Mariátegui en la librería Imprentas Minerva. Sandro Mariátegui es el hijo de José Carlos Mariátegui, que le publica toda la obra completa a su papá. Y inmediatamente comienza a trabajar con Manuel Escorza. Comienza a conocer otro mundo. Ya no vendía carne, comenzó a vender libros. En el medio nació. Mientras estaba haciendo esa traslación él de un giro comercial al giro de libro, en eso aparezco yo en escena. Y lo primero que yo me encontré en mi casa era, aparte de la sala comedor, eran los cuartos llenos de libros. Mi casa era prácticamente un depósito del negocio de mi papá.
Entonces, cuando uno era niño, yo no jugaba con juguetes, yo jugaba con libros. Y entonces, yo tuve mucha cercanía con los libros, del olor, de las hojas, o sea, yo yo decía, olía un libro y decía, este es bueno, solamente por el olor, por la tinta, por el papel. Ya comencé a agarrar esa maña con ese truco. Ya a los 10 años yo sabía, este libro es bueno, este libro es malo. Y además me había hecho una clasificación. Bueno, comencé a estudiar y qué sé yo. Es por el tipo de papel también. El tipo de papel, el como tipo que de... como que a uno le gusta más, le da más ganas de leer cuando el papel es más arrugado, tiene más textura. Claro, había libros que venían con estas hojas pegadas. Entonces uno tenía que tener un cuchillo para cortarlo. Con ese semiolor a polvo también. También libros guardados, libros olvidados, cantidad de libros que no se vendían. Yo me preguntaba, ¿por qué esos libros no se venden? Había pues un montón de autores, no quiero decir su nombre, porque si no me van a jalar la pata desde el cielo. Eran escritores que probablemente habían publicado libros que no se vendían. Entonces yo, claro, de pronto ingreso yo a ese mundo el miércoles, en un barrio muy popular que era Surgido. Y mi barrio era la oveja negra de otros barrios, que está en el medio de barrios acomodados, Miraflores, San Isidro, San Borja, San Antonio. Y entonces, claro, mi barrio es mi anclaje, es mi identidad. Uno es donde su mamá le dio de mamar, por eso yo no tengo esa palabra que se llama patria, no existe para mí existe la matria, que es del lugar donde su mamá pues lo mama, lo hace mamar a uno. Y mi matria es Surquido, es este distrito, este barrio donde yo nací, que tenía sus héroes de todo tipo además, ¿no? Grandes futbolistas, grandes prostitutas, grandes rateros, delincuentes, asesinos, bandas, pero también había poetas, cantantes, vedetes. Y claro, entonces yo tenía toda una fauna ahí de ídolos populares cuando tenía 10, 11 años. Y entonces eso, más la cultura que tenía mi padre, que eran libros así de escritores que en el colegio nunca me habían enseñado. Leer a Flaubert, por ejemplo, ¿no? Leer a Balzac, eso no estaba en el currículo de la educación secundaria ni de primaria, ¿no? A nosotros nos decían leer a Chocano, es más aburrido que bailar con mi hermana, o leer pues Maza de Vallejo, un par de poemitas por aquí por allá, siempre en nombre de la patria, Miguel Grau, entonces uno agarra y le comienza a agarrar bronca porque parece un curso de matemáticas, ¿no? Uno tiene que hacer el raíz cuadrada y cosas. Y bueno, yo por eso no soy, yo iba para ingeniero, digo, en alguna parte, pero o sea que la poesía me cagó, ¿no? O sea, me convirtió en lo que soy. Y en buena hora, pues creo que esa ha sido mi formación y esa ha sido mi rebeldía, porque claro, en algún momento en mi casa se reunía, mi padre tenía la costumbre de los domingos hacer almuerzo a sus patas, a sus amigos. Y en mi casa venían muchos amigos de mi papá que eran escritores. Yo recuerdo estar ahí escuchando las conversaciones, mi papá con Julio Ramón Rivero, mi papá con José María Argueda, con Osvaldo Reynoso, con Alejandro Romaldo, con Gustavo Valcárcel, un poeta, escritor, narrador, a veces venían casi todos juntos, entonces almorzaban, se ponían a tomar sus tragos y se ponían cada uno era más loco que el otro. Su papá se convirtió, bueno, no, fue algo así como la historia de Kuniyoshi, del bar Palermo, que empezó a relacionarse con intelectuales, que empezó a entrar más en ese mundo y empaparse cada vez más de cultura. Efectivamente. Y era una competencia de quién estaba más loco que el otro. Ah, sí, mi papá en eso, bueno, mi papá siempre fue una persona generosa, ¿no? Y entonces eso fue lo que hizo que se hiciera amigo de todos los escritores, que siempre son muchos, ¿no? Y en esas reuniones que hacía su papá fue donde conoce a Pimentel. Claro, Pimentel es un joven que comienza a llegar a la librería que tenía mi papá, en principio a enterarse de las novedades, de los libros, de las revistas. En ese momento comienzan a recién aparecer revistas de poesía. Y no eran tantas como ahora, ¿no? Salía 1, 2 revistas, entonces Jorge Pimentel, que en ese momento estaba tras la idea de publicar una revista de poesía diferente, distinta,